Y bien amigos, hoy es domingo 5 de julio de 2026 y estas son las principales noticias en Cuba. El debate sobre el futuro de Cuba ha cobrado un nuevo impulso en el exilio y la sociedad civil independiente tras los análisis presentados por la activista Micaela Hierro Anaya. El foco de la discusión se centra en la validez y la utilidad real de la histórica Constitución de 1940 como la herramienta jurídica legítima para articular una verdadera transición democrática en la isla. Para los sectores más tradicionales y de corte conservador, restaurar el texto constitucional de 1940 no es un simple ejercicio de nostalgia, sino una necesidad de justicia histórica. Argumentan que dicha Carta Magna representa el último eslabón de la legitimidad democrática rota por el golpe de estado de Fulgencio Batista en 1952 y posteriormente sepultada por la dictadura comunista. Desde esta perspectiva, regresar a la Constitución del 40 permitiría borrar de un plumazo la arquitectura legal del totalitarismo castrista, garantizando la propiedad privada, la economía de libre mercado y las libertades individuales desde el primer día del cambio. Sin embargo, la propuesta genera profundas divisiones. Analistas y activistas dentro de la oposición señalan que, aunque el texto de 1940 fue vanguardista en su época, contiene un fuerte arraigo de corporativismo y estatismo social que podría ralentizar las reformas económicas urgentes que necesitará una Cuba postcomunista. Asimismo, cuestionan la viabilidad práctica de aplicar un documento de hace casi un siglo a la compleja realidad sociopolítica del país actual, sugiriendo que el camino hacia la libertad requiere una reforma profunda o una nueva constituyente que mire hacia el futuro y no hacia el pasado. Lo que comenzó como una polémica visita a La Habana ha terminado por dinamitar las aspiraciones políticas de Vic Miller, candidato republicano del Congreso de los Estados Unidos por Rhode Island. Según los últimos registros oficiales, Miller se ha inscrito formalmente ante el Departamento de Justicia como agente extranjero al servicio de la dictadura cubana. El escándalo estalló tras confirmarse que el político conservador mantuvo un encuentro privado en la isla con el general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas, conocido dentro de la nomenclatura del régimen como el Cangrejo, y actual ministro del Interior, uno de los brazos ejecutivos de la represión castrista. Aunque Miller ha intentado justificar sus nexos alegando que trabaja en Cuba para el beneficio de los ciudadanos de Rhode Island, la legislación estadounidense contra la injerencia extranjera es tajante. En el ala más firme del Partido Republicano y el exilio cubano, el malestar es total. Consideran inaceptable que alguien que pretende legislar en el Capitolio Federal actúe de facto como lobista de la dictadura comunista que patrocina el terrorismo. Con el registro oficial de agente extranjero sobre la mesa, analistas en Washington dan por hecho que las opciones de Miller de llegar al Congreso Federal se han evaporado por completo, marcando el fin prematuro de su campaña bajo una severa sombra de traición a los valores de la libertad. La indignación y el cansancio civil siguen en aumento en Cuba ante la ineficacia de las políticas económicas del régimen dictatorial. Residentes de La Habana han alzado la voz para denunciar cómo las erráticas e impositivas medidas de la cúpula castrista continúan asfixiando la economía familiar, sin que los burócratas del Partido Comunista asuman la responsabilidad de su gestión. Están tomando las medidas cuando el pueblo está hasta el cuello, lamentó con impotencia uno de los ciudadanos entrevistados por el Diario de Cuba, reflejando el sentir de una población agotada por la escasez, la inflación y los apagones diarios. Bueno, yo pienso que no veo ninguna bienestar para la población. Muchas cosas, muchos cambios que van a hacer, pero nosotros no vemos nada. Mira, para que el pueblo podamos seguir adelante, de verdad hay que trabajar, sacrificando por el pueblo, pero también el Estado tiene que tomar muchas medidas a favor del pueblo que no están. Yo pienso que el sistema que él pueda plantear es que el pueblo no se sienta tan afectado. No lo he oído, pero bueno, si suponiendo que él tiene voluntad para realizar las situaciones que estamos viviendo, yo creo que vamos a mejorar. Bueno, opino de que
que están colapsados y como no tienen otra alternativa, no tienen cómo mantener el pueblo, imagínate tú tienen que buscar una alternativa para poder salir adelante. Sí, la medida de la inversión es una medida buena, pero vamos a ver hasta qué punto eso llega al pueblo. El lineamiento, el ordenamiento, eso nunca funcionó. Lo que hicieron fue engañar al pueblo. Inclusive con los precios, le subieron el salario a los obreros. Sí, pero ¿qué hicieron? Le subieron 20 veces más a los productos de lo que valía. Quiere decir que no hubo tal aumento de salario. Es un tía tata cuenta. Porque yo mismo soy jubilada y per cápita no me da. Está pasando mucho trabajo. Se ha cometido muchos errores. Y ahora la estamos pagando nosotros. Se debió haber hecho antes. Se debió. ¿Por qué? Porque la medida tú no puedes tomarla ya cuando el pueblo está hasta el cocote. Tienes que tomarla antes para que esto no ocurra después. Anteriormente Fidel Castro dijo que las tendencias errores y las tendencias negativas, años 80 y pico. Y es lo mismo, es la misma. Pasamos un periodo especial, dificilísimo, pero estaba Fidel, pero no llegamos al extremo que llegamos ahora. Después del 94, que la gente se fueron, tú sabes lo que esa gente ahora venir, después que Fidel le dijo a esa gente no pueden entrar a Cuba, para que esa gente venga a Cuba a invertir. Eso está fuerte, porque no, esa gente no, a lo mejor vendrán, porque muchos cubanos quieren venir a Cuba, pero a invertir. Cuando ya están aquí, que empiecen a invertir después, y si tienen una reforma nueva, una ley nueva, como siempre hacen ellos, vamos a ver cómo sale eso, porque ellos son un poco inventores. Los rusos tiraron en el año 90 por la ventana del comunismo, son socialistas, pero a su manera. Los chinos son socialistas, con una apertura política que hicieron, porque están en la cima. Hicieron una apertura política y económica. Yo interpreto esto por una parte que dice que es socialista, pero con mentalidad capitalista. Es lo que está pasando. Inclusive el pueblo es el que más trabajo pasa con esta mentalidad. Todo eso atrás, eso es increíble. Después de tanta gente lucharon, al final te entregaron a hacer, vamos a ver. Eso también queda en el campo capitalista, de que nos ayude, porque oye, ni jabón para bañarse tenemos nosotros. Porque la situación en Cuba sigue empeorando. ¿Por qué? Porque te prometen una cosa, no la cumplen. Para bañarme hoy mi hermana me mandó un jabón de afuera. Y todos los días los precios van más disparados, que no aquí no aguante. La no aquí no aguante. Bastante afectada, en crisis. Todos los meses lo mismo. Viene el año, el otro año. No hay esperanza. Porque es verdad que el país está mal crítico. El dólar como está subiendo y la gente se anda rompiendo la cabeza. Una botella a 7.700, una botella de ron ahora mismo a 2.500. Muy caro todo. Hay de todo, pero todo el mundo no tiene acceso a comprar. No a todo el mundo que le mandan dinero. Uno tiene mucho, otros tenemos poco, y hay muchos que no tienen nada. Por ejemplo, yo mismo, que no gano nada, lo que gano son 3 kilos. Para alimentarme no me da, para sobrevivir. Esto es increíble lo que estamos pasando. Más de 20 y pico horas, 30 sin corriente. Si no hay corriente no hay nada. Hay agua, carga agua, una pipa de agua. Vamos a trabajar con el mismo cansancio, con el mismo estropeo, ya que no sirve. De nada. Muy triste. No hay transporte, no hay energía, no hay nada. El problema, eso también es otra cosa, el transporte. Porque solamente un transporte. Cuando tú sales aquí, lo digo aquí en octubre, sale para la calzada, llega a La Habana, coge otro carro para ir para allá para playa. No se puede. Muy difícil, muy difícil. No tenemos nada. Un país que no tiene transporte no tiene nada. El transporte es la base principal de un país. Inclusive, muchas personas tienen su corriente, tienen comida, tienen de todo, pero tiene la cultura, no es el pueblo. Pero que esto tiene que tener un nivel, porque no podemos seguir así. Una vez más, la dictadura castrista prioriza la ideología y el control político sobre la supervivencia de sus ciudadanos. El régimen cubano ha vuelto a frenar la llegada de auxilio internacional al retrasar deliberadamente las aprobaciones para un importante cargamento de ayuda humanitaria procedente de los Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Estados Unidos confirmó que los envíos, compuestos esencialmente por medicinas de primera necesidad y alimentos básicos, están listos para salir y podrían empezar a distribuirse este mismo mes de julio. Sin embargo, la burocracia totalitaria de La Habana mantiene el proceso congelado.
Mientras las familias cubanas sufren la peor escasez de las últimas décadas, los hospitales desabastecidos y racionamiento extremo, la cúpula comunista prefiere utilizar el hambre como arma política antes que permitir que el exilio y el gobierno estadounidense demuestren quién está verdaderamente comprometido con el bienestar de la isla. La pelota está ahora en el tejado de la dictadura, que debe decidir si levanta el veto a la ayuda o si sigue ahogando a su propio pueblo en la miseria. Medios oficiales reportaron el fallecimiento del general de brigada de la Reserva Alcibiades Wilmer Pérez Rivero, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Cuba. Fiel a la opacidad característica de la dictadura castrista, las causas de su muerte no han sido reveladas de manera clara por las autoridades. Pérez Rivero perteneció a la vieja guardia entrenada bajo el ala de los hermanos Castro. Aunque su figura se mantuvo estrictamente en un perfil bajo ante la opinión pública, fuentes de la disidencia y analistas de la inteligencia señalan que el general controlaba uno de los aparatos de vigilancia más implacables de la isla. Entre sus funciones principales no solo se encontraba la contrainteligencia convencional, sino el espionaje y control estricto de los propios altos cargos del régimen, una práctica habitual de la cúpula comunista para neutralizar cualquier atisbo de disidencia interna o purgas políticas. Con su deceso, el aparato represivo cubano pierde a otro de sus históricos guardianes de las sombras, mientras el régimen continúa blindando sus secretos de Estado en medio de una crisis social y económica sin precedentes. Entre apagones interminables y más de 10 días consecutivos sin suministro de agua potable, residentes de varios barrios de la capital han salido a las calles de manera espontánea para exigir soluciones inmediatas, lanzando un mensaje directo y tajante a la cúpula castrista: que se vaya. Más de 10 días llevamos sin agua. Se ha declarado agua de La Habana y Agua de La Habana ha dicho que tienen las pilas abiertas y nunca fue así. Las pilas están cerradas para este municipio. El agua es de todo. Yo tengo un tercer piso que tengo que subirla sin poder y tengo 77 años y yo no puedo cargar el agua y tengo que cargarla obligado. Ellos dicen que está roto un aparato, que todo siempre buscan un pretexto. Siempre que cuando no es el problema de la luz, que no se puede poner el motor, cuando no es que está roto el gato principal, cuando no es que hay una rotura en otro lado. Nosotros reciclamos el agua aquí. El agua que podemos fregar un poquito la cogemos para descargar el baño. Nosotros estamos cogiendo agua de lluvia para poder descargar el baño, porque no hay agua, los tanques están vacíos. Claro que sí, recogemos agua de lluvia, para echarle al baño, para fregar, hasta para bañarnos. Nos bañamos en el aguacero. La consumo esperando que caigan los techos y pongo las cubetas ahí que se llenen y con eso voy limpiando y descargando el baño. Cocinamos con agua de lluvia, no podemos hacer más nada. Coger el agua de lluvia para limpiar, hasta para tomar. He tenido que hervir con la leña. Cuando llueve, coger agua de la lluvia para poder tomar. Ando por todo Guanabacoa con mi cubetica para poderme bañar y tomar agua. Tomar agua y bañarme con ella inclusive. Salir para el aguacero con el jabón y la esponja para poder echarme bajo la lluvia. O ir para arriba bañando en el río. Son 77 que tengo, ahorita tengo 80. Y ahora mira, ahora voy a cargar agua en la calle. Cuando entra, el poquito que entra, esa tratamos de acapararla lo más que podamos. Salgo por ir para allá y empiezo a pedir un poco de agua por allá, un poco de agua por allá, el que tenga. Y el que no tiene, bueno. Esta cuadra está sin agua. Las autoridades no dan respuesta, aquí no dan respuesta a nada. Al haber apagones, que no pueden encender las turbinas, el agua. Y es lo que sucede. No se puede ni cocinar por falta de agua. Llevamos más de 3 meses con una rotura de una fosa que se está mezclando con el agua potable y estamos tomando aguas bañales, agua con peste. Con eso nos estamos bañando, eso es lo que estamos consumiendo. Se ha ido a muchos lugares, instituciones, y a lo que hacen es archivarse o limpiarse la espalda, para no decir otra palabra. Esa no se puede tomar porque ya entra contaminada la de los techos. Aquí hay que esperar el agua que entra por la FUNAP. Esto es un problema que es general. El problema del agua, el problema de la luz. Esto es una cosa que es general. Para todo el mundo saben la crisis que hay con el agua, con la luz, con el combustible.
Esto es una cosa que es generalizada. Todos los días se va algo gente, los alimentos se echan a perder, todo. Yo lo que pido al gobierno cubano, que pongan el agua. Y pido también libertad, que nos tienen pasando hambre, necesidad, todo. Pido libertad. Si estos sean más los sordos y los anormales, que el gobierno no hace nada por mejorar. Nos acaban de dar la libertad, de que se acaban de ir del país, que lo que nos están es matando de hambre, de sed, sin luz. Nos están acabando con la vida de estos niños sin comida, sin leche y sin nada. Ya no aguantamos más. ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir aguantando? Yo pido libertad para el pueblo cubano. Por falta de comida, por falta de electricidad, que se vayan y que dejen a Cuba libre. Que queremos vivir en libertad. Se ocupen de nosotros, porque estas son cosas principales, la luz, el agua, donde hay muchachos chiquitos, donde hay que cocinar, porque esto es un caos que se ha formado con todas estas cosas. Son muchas necesidades, son muchas las preocupaciones que uno tiene, no hay que cocinar, no hay que inventar el dinero, hay, y no hay nada. ¿Qué mensaje puedo dar yo? En un intento por reflotar la golpeada industria del turismo en la isla, la aerolínea italiana Neos Air inauguró una nueva ruta directa entre Roma y Holguín, convirtiéndose en la segunda compañía europea en incrementar sus frecuencias a Cuba recientemente tras los anuncios de Air Europa. Aunque el Ministerio de Turismo de la dictadura celebra esta inyección como una conectividad para captar divisas extranjeras, los expertos señalan que el flujo de visitantes sigue estando muy por debajo de las metas gubernamentales. Mientras el régimen prioriza la inversión hotelera para el extranjero, la infraestructura civil y el pueblo cubano continúan sufriendo un desabastecimiento crónico. Mientras el régimen sigue inundando las calles de La Habana con propaganda ideológica vacía, los ciudadanos enfrentan las verdaderas consecuencias de la asfixia estatal. Los ancianos ven sus pensiones atrapadas en los bancos por falta de liquidez y la ineficiencia del sistema. Ante esta ruina financiera, el hartazgo es evidente y la necesidad de una transición hacia la libertad y el libre mercado resuena cada vez más fuerte. La intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos aquí en Cuba, pienso que sea muy bueno. Hace 1000 años que están diciendo que los americanos vienen aquí. Eso es mentira. Aquí no va a venir nada, ni va a pasar nada. Yo creo en Cuba, yo no creo en Estados Unidos. A mí Estados Unidos, yo tengo mis hijos allá, pero Cuba es el mío. Aquí cualquier intervención, sea americana, sea alemana, sea Inglaterra, aquí cualquier intervención es buena. Para la libertad de nuestro país. Aquí siempre ha habido libertad. Pues, para ser una persona que no nos sean manipulados como somos hasta ahora. Si no hay libertades, es por problema del presidente y de los jefes del partido. Que podrían elegir a nuestro presidente nosotros. Queremos elecciones libres y democráticas y que los presos políticos sean libres. Podrían elegir para que los presos políticos salgan. Sin opresión de ningún tipo. Que todo cambie, va a haber un cambio total. Los cambios favorables es que te van a ñugar y tienes que trabajar la tierra obligado. Sin poder, hay veces que con hambre o hay veces que con comida, según la posibilidad que tenga Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos va a coger este país casi en ruina, totalmente bueno, un país que está en ruina. Aquí esto va a seguir normal, porque aquí todo es normal. El país está pasando por un momento muy difícil. Ya desaparezca la empresa militar Gaesa, que está exprimiendo el bolsillo trabajador cubano y viviendo el sudor de los que viven afuera. Queremos un cambio y si hay una intervención, que sea pronto ya. Porque nosotros necesitamos un cambio en este sistema, en este país. En este sistema no, este sistema es lo que tiene que desaparecer. Por todo, por el sistema que no sirve, un sistema corrupto que no sirve para nada. El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció abiertamente que las urgentes medidas económicas que hoy intenta aplicar el régimen no se adoptaron antes debido a una supuesta falta de consenso. Con estas declaraciones, el gobernante pretende justificar por qué su gobierno ha demorado más de 10 años en implementar reformas básicas destinadas, según sus palabras, a desatar las fuerzas productivas. Sin embargo, Díaz-Canel evitó explicar cómo un aparato estatal absolutista y vertical, que no tiembla al imponer la represión al pueblo, se vio supuestamente paralizado por debates internos, mientras el pueblo cubano se hundía en una absoluta miseria y escasez.
Para los analistas, esta confesión no solo evidencia el inmovilismo y la fractura interna dentro de la cúpula castrista, sino también una flagrante falta de voluntad política para liberar la economía. Mientras el régimen se tomaba una década para alcanzar consensos, los ciudadanos continuaron pagando el precio del colapso del modelo socialista a través del racionamiento, los apagones y el éxodo masivo. Las tímidas e improvisadas reformas actuales llegan tarde, más con el único objetivo de garantizar la supervivencia de la dictadura y el poder, no el bienestar de los cubanos. Así terminamos el panorama informativo de esta jornada. La confesión de Díaz-Canel solo confirma lo que el análisis internacional ya sabía: la parálisis de un modelo agotado que antepone la ideología al bienestar de su pueblo. Manténgase en sintonía con nosotros para más actualizaciones y que tengan una excelente tarde. Yo soy Donovan Arango, que desde Barcelona te invito a que te quedes con nosotros en el canal, que nos sigas, y quien te dice: patria, vida, libertad para Cuba y nuestros presos políticos, y Cuba pa' la calle.